Bueno, bien, chicos. Entonces, eh, nosotros ya llevamos una semana y algo viendo Time Dependent Perturbation Theory. Digamos que la formalidad de la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo desde la perspectiva del operador evolución, ¿cierto? Y desde la perspectiva de, eh, a ver, y desde la perspectiva de la imagen de la interacción, entonces ya la tenemos realmente clara, ¿cierto? Sabemos qué significa evolución temporal en presencia de una perturbación dependiente del tiempo. Sabemos qué significa eh, la corrección de primer, segundo, tercer orden n a el estado dependiente del tiempo. Hablamos del estado fiducial y además también hablamos de la matriz de scattering, ¿cierto? Entonces ahora vamos a tomar un enfoque, digamos, un poco menos formal a la teoría perturbativa dependiente del tiempo. Yo soy un convencido que esos dos enfoques son dos enfoques que son complementarios, ¿cierto? En un ejercicio que tengo planteado para la semana entrante, que es un ejercicio típico de teoría de muchos cuerpos, para la superconductividad, entonces vamos a, digamos, a combinar ambos enfoques y vamos a obtener algo de física, algo importante de física, ¿cierto? Bueno, muy bien. Acá, típicamente, nosotros podemos ver esto en un contexto, que es el contexto de ambos de los puntos que les pasé del parcial, y es el contexto de light matter interaction, ¿cierto? La interacción materia-radiación. ¿Sí o no? Bueno, bien. Entonces, en la interacción materia-radiación, yo puedo adoptar, digamos, tres formas de ver el problema. Esto es muy importante, ¿cierto? Tres formas de ver el problema. Una de las formas que yo naturalmente espero que ustedes hayan visto en Electrodinámica 2. De hecho, estoy casi seguro que la vieron. Entonces tenemos un modelo, vamos a tener un modelo para el átomo y un modelo para la luz. Listo. Para el átomo, podemos adoptar un modelo clásico, por ejemplo, y para la luz un modelo clásico, entonces eso se llama el enfoque clásico. En el caso que para el átomo, por ejemplo, el átomo es un oscilador clásico. A ver. Eso sería clásico. ¿Sí o no? Y acá, entonces, el átomo, ¿qué sería? El átomo sería, atom is a classical oscillator. Rings the bell. ¿Esto le suena algo del curso de electrodinámica o no? Por ejemplo, un tipo de oscilador que se utiliza mucho en el mundo clásico es el Hertz-Dipole, ¿sí o no? Una carga negativa, una carga positiva. ¿Cierto? Y acá un resorte K, esto se llama Hertz-Dipole. Listo. Muy bien. Entonces, la luz. En este modelo, ¿qué es la luz? La luz es un classical electromagnetic wave, ¿sí o no?
¿cierto? Entonces este sería el modelo clásico. Díganme una cosa, ¿esto se les hace familiar del curso de electrodinámica o no? Sí. ¿Cómo se llama este modelo en electrodinámica? ¿Se acuerdan? ¿El oscilador de qué se llama esto? Esto tiene un nombre en electrodinámica. El tratamiento de la radiación y de la materia conjunto en electrodinámica se le conoce como el oscilador de Lorentz, ¿sí o no? Este es un modelo clásico, donde estamos tratando el átomo clásicamente y la luz clásicamente. El lunes, en la sesión de lunes que tengo preparada, vamos a tratar los dos cuánticamente. Átomo y átomo y radiación cuánticamente, pero desde la perspectiva del sistema cuántico abierto, para que veamos algo de sistemas cuánticos abiertos, algo de entropía, disipación, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, este es el modelo clásico. Ahora, acá vamos a describir el modelo semiclásico, ¿cierto? Acá colocamos semiclásico. Kevin, ¿cuál cree usted que es el modelo semiclásico? ¿O qué entendería usted por un modelo semiclásico? Ya que utiliza elementos de la mecánica cuántica o la relatividad. No, no de la relatividad, pero sí de la mecánica cuántica. ¿Qué, qué cuantizaría usted acá, por ejemplo? Yo creería que ya trataría uno con el modelo cuántico del átomo, ¿no? Exactamente, muy Y bien. clásicamente, o sea, ya el modelo cuántico sería entonces tomar ya el campo electromagnético cuantizado, ¿cierto? Exactamente, ese sería el cuántico totalmente. Y muy bien también Alejandro sería como Bohr, pues, como la cuantización de Bohr. Entonces acá lo que nosotros tendríamos sería quantization of the atom, ¿cierto? Quantization of the atom sería acá, tendría unos niveles. Sería, por ejemplo, el ket 1, ket 2, acá, por ejemplo, el ket M, acá otro ket, el ket N, un átomo de varios niveles. Y como bien lo dice el compañero Kevin, entonces la radiación seguiría siendo clásica. Entonces esto sería un clásico electromagnetic wave. Profe, una pregunta Dime. con respecto a lo que dijo el compañero Alejandro, pero no tomaríamos el modelo de Schrödinger. Ah, no, sí. Sí, digamos que, digamos, el modelo de Bohr sería como el más primitivo ahí, ¿cierto? Entonces, pero nosotros también es el modelo de Schrödinger naturalmente. O sea, no el de Bohr, sino el de Schrödinger. Pero yo me refiero a que estoy de acuerdo con Alejandro en el sentido de que sería un modelo cuantizado, ¿cierto? Ya el nivel de cuantización es otra cosa. ¿Sí me explico? Pues gracias. Entonces acá, este sería el modelo semiclásico, ¿cierto?
Entonces, donde en el modelo semiclásico nosotros tenemos el átomo o estamos trabajando el átomo cuánticamente y la radiación la estamos trabajando clásicamente, ¿cierto? Como una onda electromagnética. Ya, esto con relatividad es teoría de campos, ¿sí o no? Esto sin relatividad sigue siendo mecánica cuántica. Muy bien. Y acá entonces tenemos, digamos, nuestro último paradigma teórico, que sería el paradigma mecánico cuántico. Profe, pero pues uno puede meter relatividad solo al átomo de hidrógeno, pero no a la... Ah, bueno, no A la tendría sentido. radiación, Pues porque exactamente. la radiación en sí ya tiene incluido explícitamente la relatividad, ¿o no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que ya la cuantización del campo electromagnético es una teoría de campo como tal. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces, acá este sería el enfoque de Quantum Mechanical Approach, ¿cierto? Acá tendríamos lo mismo de acá, Quantization of the Atom. Exactamente lo mismo. Pero acá entonces ya tendríamos Quantization of the Electromagnetic Field. ¿Sí o no? Quantization of the Electromagnetic Field. Estamos hablando de campos cuánticos, una teoría cuántica de campos. Que una teoría cuántica de campos se escribe en términos de el operador de campo, que es una expansión de operadores de segunda cuantización como los que vimos el miércoles, ¿cierto? Entonces dejando, digamos, esa parte relativamente clara, ¿sí o no? Entonces, si acá, esto simplemente es un campo cuántico, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa segunda cuantización? Que por subnivel representado por un conjunto de números cuánticos, el número de excitaciones o de partículas está fijo. Para eso se utiliza la segunda cuantización, ¿cierto? Y ese es realmente, eso no tiene contraparte clásica, chicos. Cuando ustedes dicen, no, lo que pasa es que yo tengo acá una caja de potencial, ¿cierto? Los problemitas ahí de estilo Griffiths, pues, ¿cierto? Entonces, eh, acá tengo una caja de potencial y entonces tengo unas funciones de onda acá dentro de esta caja de potencial y acá se cumple naturalmente que el seno, ¿cierto? Entonces uno dice el seno de K por X por L, siendo L la longitud de la caja de potencial, por ejemplo. Entonces uno viene a decir acá, listo, entonces es L, es K por L, KX por L, y esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? De donde entonces KX por L tiene que ser igual a N por pi, o sea, un número entero por pi para que esto sea 0, de donde nosotros obtenemos que kx es igual a n pi sobre L. Ah, bueno, entonces por lo tanto, como la energía es igual a h barra cuadrado kx cuadrado sobre 2m, entonces la energía simplemente queda como h barra cuadrado, ¿cierto? Pi cuadrado sobre 2ml cuadrado por n cuadrado. Entonces uno dice que la energía está cuantizada y uno dice, esto es mecánica cuántica, eso no es mecánica cuántica. Esto, esto es una descripción que es perfectamente admisible en un contexto clásico. De hecho, yo hago varios ejemplos de esto en mi curso de electrodinámica 2, en contextos clásicos para ubicar al estudiante en el espacio-tiempo de la mecánica cuántica. Cuando da esto no es mecánica cuántica. Acá hay una cuantización que se origina debido al comportamiento ondulatorio de las partículas.
Eso no significa que eso sea mecánica cuántica, simplemente significa que la naturaleza ondulatoria de la partícula da origen a un contexto de cuantización, son dos cosas muy distintas. ¿Qué es realmente la cuantización en mecánica cuántica? Algo que sea único a la mecánica cuántica es la segunda cuantización que vimos el miércoles. Eso sí es único, ¿sí o no? Entonces yo, por ejemplo, escribir el hamiltoniano para un campo electromagnético de la forma suma sobre Q, que es el vector de onda, y S es la polarización, ¿cierto? De una dispersión del campo electromagnético H barra omega Q, ¿cierto? Por S, que multiplica al operador creación A daga de QS, es decir, crea una excitación electromagnética con vector de onda Q y polarización S, destruye una excitación electromagnética de vector de onda Q y polarización S, ¿cierto? Y si tuviéramos interacción con la materia, entonces tendríamos acá, por ejemplo, la suma, ¿cierto? Sobre Q y S. Aquí tendríamos algo como un coeficiente, ¿cierto? Que puede depender del vector de onda y de la polarización. Y acá tendríamos A sub menos QS daga más A sub QS que multiplica a C sub K sigma daga por C sub K sigma, donde estos serían los operadores de segunda cuantización para electrones que vimos la clase pasada, ¿cierto? Y acá también sumo sobre K y sigma. Entonces sería un hamiltoniano cuantizado para la interacción radiación-materia, ¿cierto? Que este es el que vamos a ver el lunes, este hamiltoniano de acá, la segunda cuantización por la interacción radiación-materia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen esos operadores? Esos operadores crean una excitación, ¿cierto? Crean una excitación, esto lo vamos a ver el miércoles con más detalle en el ejercicio de las vibraciones, porque estos bosones que yo tengo acá, estos bosones, que son excitaciones de campo electromagnético, satisfacen la misma álgebra que las vibraciones, son exactamente igual. Es decir, el conmutador entre A sub Q de S y A sub Q prima S prima daga, esto es igual a un delta de QQ prima y esto es un delta de SS prima, ¿cierto? Entonces el álgebra es exactamente igual para las vibraciones y para los fotones, porque ambos son bosones, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la particularidad en términos del número de partículas acá? Que resulta, si yo actúo con A sub QS daga sobre este ket 0, 0, 0, esto me va a dar un ket de 0 por acá, va a haber un 1, una excitación con vector de onda Q y polarización S y 0 en el resto de las posiciones, ¿cierto? ¿Qué particularidad tienen estos estados? Que esos son estados que tienen un número de partículas fijo, o sea, el número de partículas está cuantizado. Eso es segunda cuantización. Y eso realmente es lo que define perfectamente el carácter cuántico. No la cuantización de la energía, es esto de acá. Porque usted la cuantización de la energía simplemente la puede ver como que hay una onda, ¿cierto? Que está orbitando el núcleo y esa onda va a tener una energía asociada que va a depender de un número entero, ¿cierto? Eso de cuántico no tiene nada, pues, ¿cierto? Ahí el tema de la cuantización de la energía es realmente eh, el fenómeno ondulatorio. En cambio, este fenómeno que yo tengo acá, chicos, este fenómeno no tiene ninguna contraparte clásica. No hay ningún sistema clásico en el que el número de partículas esté cuantizado. Esto es único de la mecánica cuántica y este es el origen de una teoría de campo. También les iba a derivar una teoría de campo, pero pues eso sí, ahí sí no me alcanzó el tiempo, ¿sí o no? Entonces, después las puedo derivar. De pronto, si a alguien se le envidia un día esto, nos reunimos por la noche y hacemos una teoría de campo. Por lo menos una teoría de campo libre, pues, escalar, ¿sí o no? Pero este es el origen de la teoría de campo. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a escribir una teoría de campo para el campo electromagnético. Eso sí, pero en términos del hamiltoniano, que eso no son las mejores, porque no son Lorentz invariant, ¿cierto? Entonces acá el campo electromagnético, básicamente que es un quantized field,
Y cuando yo hablo de quantized field, estoy haciendo referencia a que el número de excitaciones por subnivel en el estado cuántico está cuantizado, ¿sí o no? Es un estado de número de excitaciones fijas, ¿cierto? Entonces, qué es una partícula? Simplemente es la superposición de las excitaciones del campo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto lo que yo acabo de dibujar acá, básicamente que estos son los efectos, esto es lo que yo tengo acá, son las formas de yo modelar la interacción radiación-materia, ¿cierto? Esto es esta parte de acá, donde dice Quantum Mechanical, yo podría escribir otro nombre acá, podría simplemente decir Quantum Electrodynamics, ¿cierto? Eso es lo que es electrodinámica cuántica. Ahora, esto tiene muchas aristas, si es baja energía, si es alta energía, cómo son las colisiones. Entonces hay electrodinámica cuántica de alta energía, que es por ejemplo la que estudia Feynman y Schwinger y Tomonaga. Hay electrodinámica cuántica, por ejemplo, como la que estudia Sergei Harosh, que es la electrodinámica cuántica de cavidades. Óptica cuántica también cabe acá. Bueno, esto aguanta con un poco de vainas. ¿Qué podemos esperar nosotros de cada uno de los modelos? Entonces vamos a ver Classical Model. Del modelo clásico podemos esperar que vamos a poder describir perfectamente la absorción y la dispersión. Absorption and dispersion. No podemos tener efectos de radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Entonces acá, no black body effects, ¿sí o no? Y tampoco podemos esperar non-linear effects. Esto es lo que nosotros podemos esperar del modelo clásico, ¿cierto? Vamos a mirar a ver qué podemos esperar del modelo semiclásico. Listo. Semiclassical model, ¿sí o no? Del modelo semiclásico, nosotros podríamos esperar lo siguiente. Semiclásicamente yo puedo escribir radiación de cuerpo negro semiclásicamente. Me imagino que ustedes hicieron eso en electrodinamica, ¿sí o no? Puedo escribir eso semiclásicamente. Puedo describir algunos efectos no lineales semiclásicamente. Pero hay algunas cosas que no. Entonces, ¿qué puedo describir semiclásicamente? Absorption and dispersion, ¿cierto? Esto lo puedo describir semiclásicamente, sin ningún tipo de problema, ¿cierto? ¿Qué más? Puedo describir semiclásicamente también black body radiation. Si ustedes están interesados en esto, les recomiendo un libro que se llama Classical Theory of Electromagnetism de un man. No, se llama Classical Electromagnetic Theory de un man que se llama Jack Van der Linde. Entonces acá tenemos black body radiation. ¿Cierto? Podemos describir un non-linear effects también. Ahora, ¿qué si no podemos hacer?
Lo que sí no podemos hacer, entonces digamos que acá un chulito, un chulito, un chulito. ¿Qué no podemos hacer? No podemos o no vamos a tener estadística de fotones, que eso es básicamente lo que ustedes hicieron en el segundo parcial con Leonardo, donde estaban descubriendo que los fotones, si un experimento se comporta de la forma más clásica posible, porque las cosas no son ni clásicas ni cuánticas, es la descripción, una cosa, ¿cierto? Un sistema. Lo que es cuántico y clásico es la descripción del sistema. Cuando los sistemas se pueden describir más clásicamente, los fotones tienen una estadística poissoniana, como lo que ustedes descubrieron en el segundo parcial, ¿cierto? Ahora, cuando los sistemas se pueden describir, digamos, más cuánticamente, tienen una estadística subpoissoniana, ¿cierto? Pueden buscar eso qué significa. Entonces, pero acá, en el caso de que yo trate la luz clásicamente en el enfoque semiclásico, entonces tenemos no photon statistics. Y acá tampoco vamos a tener eh, lo siguiente, no non-classical light effects. Hay unos efectos muy importantes que se estudian en óptica que se llama non-classical light, ¿cierto? Entonces busquen non-classical light a ver qué encuentran. Ahora, quantum mechanical. Entonces, quantum mechanical treatment. Básicamente todo lo que permita la cuantización del campo electromagnético. Entonces, quantization of the electromagnetic field. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se modela. Vamos a trabajar semiclásicamente. Entonces, semiclásico. Model of the interaction of the light matter interaction. The light matter interaction, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hamiltonian. El hamiltoniano de la interacción radiación-materia semiclásicamente hablando. Entonces es un hamiltoniano que voy a llamar H sub I, ¿cierto? Va a ser un hamiltoniano H sub I de T igual a menos el operador dipolo producto punto con un campo eléctrico que depende del tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué es esto acá? Básicamente, si yo tengo, digamos, supongamos que yo voy a hacer un dibujo clásico, pues. Va a hacer este dibujo como si fuera un dipolo de Hertz, ¿sí o no? Entonces, esto sería, por ejemplo, una carga Q más. Y acá voy a tener una carga Q menos, ¿cierto? Esta va a ser una carga Q menos, ¿sí o no? Entonces, este modelo del átomo acá
es un modelo dipolar del átomo, ¿cierto? Entonces esta será una carga Q menos. Y resulta que este dipolo está en presencia de un campo magnético naturalmente. Yo voy a tener acá un dipolo, ¿cierto? Que va de menos a más. Entonces dibujemos el dipolo. Démoslo con este. ¿Cierto? Eso es un dipolo D. Y este dipolo va a estar en presencia de un campo eléctrico acá, ¿sí? La interacción de este dipolo con este campo eléctrico dependiente del tiempo, que como en el parcial puede ser un campo eléctrico monocromático, por ejemplo, de una sola frecuencia, viene dada por este chisme de Hamilton que hay acá. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este es, digamos, que un diagrama, cuando uno le pregunten, ¿usted cómo se imagina la interacción radiación-materia? Ustedes pueden dibujar esto, ¿cierto? Entonces, naturalmente, la interacción radiación-materia es tan complicada como uno quisiera hacerla en la medida que uno añade complejidad a las cosas, ¿cierto? Entonces, pues, pero no necesita ser extremadamente complicada. Bueno, bien. Profe, pero por ejemplo, Dime. ahí como lo dibujó sería el modelo clásico, ¿no? Sí, exactamente. Tiene toda la razón. Ese sería el modelo clásico. Pero entonces ya voy a cuantificar esto un poquito más, Kevin. Listo. Listo, Simplemente es como para hacer un esquema primero. Listo. listo. Entonces, esto es básicamente lo que uno tendría, como bien lo acaba de decir el compañero Kevin. Esto sería classical dipole in an electric field, ¿cierto? Venga, pero esto se podría malinterpretar este título. Kevin, usted tiene razón. Coloquemos este título más abajo, porque después cuando vayamos a ver las notas, esta vaina queda como extraña ahí, ¿sí o no? Dejemos ese hamiltoniano sin gorrito, pero entonces a este man de acá quitémosle este gorrito y coloquémosle este vector, ¿cierto? ¿Está mejor así, Kevin? Ah, sí, profe, sí. Coloquémosle acá classical dipole in an electric field. Bueno, bien, entonces eso es básicamente lo que hay, ¿sí o no? Vamos a ver entonces cómo funciona este chisme. Acá, básicamente que si este campo eléctrico está actuando sobre un átomo, y esto, digamos, esto es una perspectiva un poquito más cuántica, yo, por ejemplo, puedo considerar que en ausencia de campo eléctrico, la distribución de carga negativa sobre el átomo, que sería como esta acá, una distribución de carga esférica completamente, coincide con el centro de masas del átomo, que sería un protón, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este caso, E de T igual a 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo activo un campo eléctrico? Por ejemplo, un campo eléctrico que representa la luz. Entonces resulta que debido al campo eléctrico oscilante, entonces yo puedo tener algo acá como, digamos, un E de T igual a, entonces sería un E de T igual a un E sub 0 coseno de omega t, ¿cierto? Puede ser acá por un vector de polarización, por ejemplo. Entonces acá es el campo eléctrico va a oscilar, va a hacer que
la distribución de carga negativa en verde oscila hacia la izquierda y hacia la derecha, y en algunos instantes de tiempo, digamos que si esta es la distribución de carga verde, esta distribución de carga verde, su centro de masas no va a coincidir con el centro de masas de la distribución de carga que yo dibujaría en rojito, que sería, por ejemplo, la distribución de carga positiva. Que no sería así, sino que sería localizada, pero uno puede entender a través de la ley de Gauss, para el campo eléctrico, nosotros podríamos entender esa carga puntual en el origen de esta esfera, también la podríamos entender como una densidad de carga ρ, ¿cierto? Donde ρ de R, ¿cierto? O más bien, donde la carga puntual en el origen de esa esfera, por la ley de Gauss, la podemos escribir como la integral sobre D3R, ¿cierto? Prima. Bueno, como es una esfera, pues entonces particularicemos de una vez para una esfera, ¿cierto? Eso sería como 4pi por la integral de 0 al radio de la distribución de R al cuadrado, ρ de R, ¿cierto? Muy bien, y entonces acá en esta parte verde estaría la densidad de carga del electrón que ha sido desplazada por el efecto del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces esta densidad de carga del electrón, digamos, va a experimentar un efecto vibracional hacia la izquierda y hacia la derecha con respecto al centro de masas de la densidad de carga positiva que dibujé ahí, ¿sí o no? Entonces en este caso los dos centros de masas ya no coinciden. Va a haber, en general, va a haber un overlap acá va a haber un traslape entre las distribuciones de carga, ¿cierto? Entonces en esta región, digamos que la distribución de carga va a ser 0, pero cuando yo integro sobre todo el volumen, entonces va a ser diferente de 0. Acá va a ser el centro de masas para la distribución de carga positiva, esta para la distribución de carga negativa. Va a haber una separación R entre los centros de masa, y por lo tanto acá lo que tenemos es un induced dipole moment, ¿sí o no? Esto es un induced dipole moment debido a la acción, ¿cierto? De ese campo eléctrico, ¿sí o no? Digamos que yo puedo hacer un claim, si yo hiciera un claim acá, yo puedo decir electron cloud, pero ustedes quieren repasar este claim. Electron cloud oscillates ¿cierto? Centers of mass do not overlap. Coloquemos acá, centers of mass corresponding to the positive charge and negative charge distributions do not overlap. ¿Cierto? Ya no están traslapados. Por lo tanto, y acá viene lo importante, hence, induced dipole moment in the presence of an AC electric field, hence, an induced dipole moment in the presence of an AC electric field is observed. ¿Cierto? Entonces este es el claim con respecto a esta situación en particular que yo, digamos, podría hacer acá, ¿sí o no? Entonces ahora sí, Quantum Mechanical Interaction Hamiltonian.
Quantum mecánico. Para ser más formales y comenzar a enseñar a ustedes a que sean formales con esto, voy a escribir Quantum Mechanical Coupling Hamiltonian, porque no es una interacción. Pero digamos que por convención la gente dice interacción y eso no está mal siempre y cuando uno sepa a qué está refiriendo, ¿cierto? Entonces ahora sí. El hamiltoniano de acoplamiento HI entre la luz y la materia sería igual a menos D, que es el operador dipolo, producto punto con un campo eléctrico que lo estoy considerando alrededor de una posición R sub 0 en el tiempo, ¿cierto? Where el operador dipolo no es otra cosa que la carga del dipolo por el operador posición, ¿cierto? Entonces eso se llama dipole moment operator. Listo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces acá está time dependent problem, ¿cierto? Entonces time dependent problem. El problema dependiente del tiempo es básicamente el siguiente. Que este ya lo analizamos cuando definimos el interaction picture en la clase del miércoles de la semana pasada, ¿cierto? Entonces en el interaction picture habíamos dicho IH barra derivada del estado psi de t, ¿cierto? A mí casi no me gusta escribir, sí, es que ahora es más difícil de dibujar. A ver, mejor. En caso tal de que uno no utilice la letra phi para nada, yo prefiero escribir phi. Entonces, esto es igual a un hamiltoniano H sub 0, ¿cierto? Que me va a representar el átomo, por ejemplo, en este caso, más un hamiltoniano dependiente del tiempo que me va a representar la interacción con el campo eléctrico, o sea, la interacción con la luz. Aquí a todas luces, chicos, digamos que una cosa importante que uno puede notar de esta formulación dependiente del tiempo que yo tengo acá es que esta formulación dependiente del tiempo se centra en el átomo, ¿cierto? Entonces, eso es importante, sobre todo para uno, digamos, llegar a sacar unas conclusiones importantes. Unas conclusiones importantes con respecto a esto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, mm, Profe, Dime. supongo que, o sea, como las amplitudes de esos campos, de ese campo electromagnético, es un campo eléctrico variable en el tiempo que debe estar acompañado de un campo magnético también variable en el tiempo, ¿cierto? Yo supongo, Está completamente bien, ¿cierto? ento- Sí. en- entonces supongo que como esas amplitudes son tan pequeñas, por ser menos que normalmente luz, entonces supongo que uno no considera la interacción de los campos magnéticos eh, con los momentos magnéticos, ¿cierto? No, eso se llama the dipole approximation, lo que usted está diciendo. Y en el dipole approximation, los campos magnéticos contribuyen muy poco a este problema. Entonces, por eso, Kevin, es que yo especifiqué que este campo eléctrico lo iba a tomar alrededor de R sub 0, ¿cierto? Es decir, como las oscilaciones son tan pequeñas, entonces yo puedo considerar que ese campo eléctrico es básicamente local
y solamente está afectando alrededor del centro de masas del átomo. ¿Sí me explico? Entonces, y ahí va lo que usted acaba de decir. Segundo. Bueno, bien. Entonces, en este problema, para el problema dependiente del tiempo, entonces yo voy a utilizar un estado. Entonces, ansatz. Ansatz. State, which is a superposition of the eigenstates of the atomic Hamiltonian. Este va a ser el ansatz, ¿cierto? Entonces, una superposición. Esta es una superposición de los autoestados del Hamiltoniano atómico. ¿Eso qué significa? Entonces, los autoestados del Hamiltoniano atómico van a ser estos niveles de energía acá, ¿cierto? Entonces, que este es el nivel, el ket de N, este es el ket de M, por ejemplo. Este sería, por ejemplo, el ket de 2, ¿cierto? Un Hamiltoniano de un átomo de muchos niveles. Entonces, básicamente que esto es simplemente, este Hamiltoniano acá sería como H sub 0 igual a la suma, ¿cierto? Desde J igual a 1 hasta un número de niveles N de la energía E sub J, ¿sí o no? Por el ket de J por el bra de J, ¿cierto? Eso sería como el Hamiltoniano. Un Hamiltoniano muy sencillo para un átomo, pues. Entonces, los autoestados, estos man un autoestados del Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hago H sub 0 actuando sobre el ket de I, esto va a ser simplemente la suma sobre J de E sub J por el ket de J y el bracket entre J e I, queda un delta, o sea que esto simplemente es E sub I por el ket de I, ¿cierto? Entonces, son autoestados del Hamiltoniano, por lo tanto, voy a escribir mi ansatz como ket de phi, t igual a la superposición, la suma sobre M de C sub M de T por E a la menos I sobre H barra, ¿cierto? E sub MT por el ket de M, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que el ket de M es un autoestado hamiltoniano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar la derivada temporal de este estado, ¿cierto? Entonces tenemos que la derivada temporal de este estado, entonces sería ¿quién? Entonces sería C sub M punto de T por E a la menos I sobre H barra E sub M por T por el ket de M, ¿cierto? Menos, ¿cierto? I sobre H barra por la suma sobre M de sub M por C sub M de T por E a la menos I sobre H barra E sub M de T que es de M, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría acá, por ejemplo, IH barra por la derivada de phi en T con respecto a T? Esto queda como la suma sobre M de IH barra C sub M de T E a la menos I sobre H barra M por T por el ket de M, ¿cierto? Más la suma sobre M de EM, ¿cierto?
C sub M de T E a la menos I sobre H barra EMT por el que de M, ¿cierto? Entonces esa sería la derivada temporal de ese estado que yo acabo de asumir para escribir este problema, ¿cierto? De ese ansatz. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿qué me va a quedar acá? A ver. Me va a quedar entonces la ecuación, la dinámica para el estado de dynamics for state phi t. Entonces, ¿qué dinámica tenemos nosotros? Tenemos IH barra derivada del ket phi de t con respecto a t, h sub 0 más hi de t, ¿cierto? Actuando sobre phi de t. Entonces, la primera parte ya la tenemos de arriba, ¿cierto? Entonces, de arriba tenemos que la primera parte sería suma sobre m de IH barra cm de t e a la menos IH barra m por t, ¿cierto? Por el ket de m, más, Profe, ¿por qué no juntar esas dos sumatorias en una sola? ¿no juntar qué? Pues las dos sumas. Ah, sí, pues también. Entonces, más E sub m, esto es punto, C sub m de t por e a la menos I sobre h barra mt por el ket de m. Entonces acá va a quedar, digamos en amarillito, va a quedar igual a la suma sobre m de C sub m de t por e a la menos I sobre h barra emt por h0 actuando por el ket de m, sobre el ket de m, ¿cierto? Más la suma sobre C sub m de t por e a la menos I sobre h barra emt por la perturbación hi de t actuando sobre el ket de m, ¿cierto? Pero ustedes pueden observar que este h0 por el ket de m da em por el ket de m, ¿cierto? Y da exactamente este mismo término que tengo acá, por lo tanto, este y este se van a cancelar, ¿sí o no? De acá, entonces, básicamente, que lo que nosotros podemos hacer es que podemos proyectar, then we project the above expression onto state, este bra de acá, ¿cierto? Entonces, si acá nos quedaría, así como está esto, entonces esto nos quedaría la suma sobre m de i h barra c sub m de t punto por e a la menos i sobre h barra e sub mt por el bracket entre k y m. Y esto nos da como la suma sobre m de c sub m de t por e a la menos i sobre h barra e sub m de t bracket entre k y m de la perturbación. ¿Cierto? Entonces esto simplemente acá sería un delta. Sería un delta de km. Segundo. Y
Entonces me va a quedar IH barra, ¿cierto? Por C sub K punto de T por E a la menos I sobre H barra, ¿cierto? E sub K de T igual a la suma sobre M de C sub M de T E a la menos I sobre H barra EMT bracket entre K y M de la perturbación HI de T, ¿cierto? En esto porque quiero este paréntesis de acá. Es por T, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces aquí simplemente multiplico en ambos lados por E a la I sobre H barra E sub KT y obtengo entonces como una ecuación, algo así como una ecuación de Schrödinger, pero para ese coeficiente de superposición, ¿cierto? Entonces tengo IH barra C sub K punto de T. Esto es igual a la suma sobre M de C sub M de T por E a la menos I sobre H barra E sub M menos E sub K por T por el bracket entre K y M de la perturbación. ¿Cierto? Convencionalmente se define una frecuencia, que es muy importante. Entonces, we define the resonance frequency omega sub mk igual a E sub m menos E sub k sobre h barra, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a obtener lo siguiente, que IH barra por C sub K punto de T, esto sería igual a la suma sobre M, ¿cierto? De C M de T por E a la menos I omega sub MK por T por el bracket entre K y M de la perturbación, ¿cierto? Entonces esta es como una ecuación de Schrödinger para el coeficiente de superposición, ¿cierto? Y ahora para esta ecuación de Schrödinger que tengo acá, este término, básicamente me va a decir los niveles del átomo que tan fuertemente están acoplados a través del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, where el bracket entre K y M de la perturbación is the atom matrix element, ¿cierto? Is the atom matrix element. In the presence of the electric field. Básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Que el campo eléctrico está acoplando diferentes niveles atómicos, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, eso es lo que nosotros debemos de entender acá con esta perspectiva que nos está dando el problema, ¿cierto? Entonces, y tenemos, digamos, la pregunta para nosotros poder resolver este problema de una manera aproximada. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá en el átomo, esto será un nivel, digamos, K más 1, ¿cierto? Esto puede ser acá un nivel K, por ejemplo. Esto acá va a ser un nivel M. Este sería el nivel 2. Este sería el nivel 1.
Y esa frecuencia que yo llamé frecuencia de resonancia, básicamente que está determinada por la diferencia de energía entre estos dos niveles de acá. Entonces esta energía de acá, MK, básicamente es igual a H barra por omega MK. Se llama frecuencia de resonancia porque coincide exactamente con la diferencia de energía entre esos dos niveles, ¿cierto? Y la pregunta que uno se debe de hacer para saber si uno puede aproximar este problema o no es esta. How strongly coupled are states M and K? Esa es la pregunta a responder, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver una simplification of the problem. Simplificación del problema. Ahora, si bien la regla de oro de Fermi, digamos que se entiende de manera universal en la mecánica cuántica dependiente del tiempo, la regla de oro de Fermi surge de una aproximación al problema, ¿cierto? Lo que vamos a ver en la tarde es una generalización de la regla de oro de Fermi. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos simplificación del problema. Time Dependent Perturbation Theory. Entonces, en este caso, nosotros, the system starts. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Estas son unas consideraciones importantes. Vamos a considerar que el sistema en un tiempo t igual a 0 está en el estado ket 1, ¿cierto? The system is initially in ket 1. Hence, por lo tanto, entonces, el estado phi, t sub 0 simplemente es igual al ket de 1. De acá nosotros podemos decir que C sub 1 de 0 es igual a 1 porque la probabilidad para encontrar el electrón en ese estado en el que es de 1 es 1, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Ahora, perturbative treatment, ¿cierto? Perturbative treatment. Entonces, para poder hacer un tratamiento perturbativo, entonces yo considero que lo coloquemos acá perturbative treatment, pero ¿de qué? Of the interaction term, ¿cierto? Lo llamamos coupling of the coupling term. Entonces, ese tratamiento perturbativo del término de acoplamiento se puede hacer siempre y cuando sea un weak perturbation. Weak perturbation. ¿Qué es esto? Para todo t, la magnitud de c sub k de t al cuadrado debe de ser menor que 1. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá básicamente lo que nosotros tenemos es que vamos a sobresimplificar el problema y vamos a decir que tenemos un átomo y un electrón que se encuentra en el primer nivel de un átomo.
O sea, yo preparo este estado de esta forma. Y que después de determinado tiempo, este electrón entonces transita o se va a excitar debido a la interacción con un campo electromagnético. Es decir, estos dos niveles quedan acoplados debido a EDT, ¿cierto? Esta es la sobresimplificación del sistema. Si este es el caso, entonces la expresión que nosotros habíamos derivado, ¿cierto? Entonces, escribimos acá, then the expression for CK dot of T becomes. ¿En qué se convierte esta expresión, cierto? Entonces se convierte en C sub K punto de T. Esta expresión, como habíamos quedado ahorita, entonces esto era C sub M, C sub M de T, la suma sobre M, E a la menos I omega sub M K por T, ¿cierto? Por el bracket entre K y M de H y de T, ¿cierto? ¿En qué se convierte esta expresión? Esto no debe ir acá. Entonces, ahora sí, esta expresión para C sub K punto becomes, bajo esta simplificación yo solamente voy a excitar el electrón a un nivel K del átomo, ¿cierto? No va a tener una superposición sobre todas las posibles excitaciones. Y entonces voy a tener que esto es C sub H, I H barra por C sub K punto de T. Y esto va a ser igual simplemente a C sub 1. ¿Sí o no? Que sería 1, ¿cierto? Sabemos que sería 1. Y acá, entonces, esto quedaría como E a la menos I omega sub 1K por T, que multiplica a el bracket entre K y el estado 1 de la perturbación dependiente del tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente, en lo que se nos convierte en problema, entonces ahora vamos a analicemos ahí con algún nivel de detalle, venga, una cosa. Chicos, 5 minutos, pues ya acabo. No es nada. Entonces, acá, básicamente, que vamos a analizar la perturbación. Entonces, perturbation. La perturbación la voy a escribir de esta forma. Hay varios tipos de perturbación y hay varios tratamientos conocidos para perturbaciones dependientes del tiempo. Entonces, yo en este caso, por, digamos, el shortest of time, voy a hacer esta perturbación acá, que es algo así como una variación armónica, ¿cierto? Entonces, esto va a ser simplemente un H sub I, un operador constante acá, ¿cierto? Que en este programa que nosotros estamos tratando depende entonces del operador momento dipolar por una función en el tiempo por E a la menos I omega T, que sería la frecuencia de la perturbación. En este caso nosotros debemos entender esa como la frecuencia de la luz del campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, caso particular, case. Para UDT igual a 1, ¿cierto? Para el caso en el que UDT sea igual a 1, en el tiempo que dure la perturbación, entonces yo puedo graficar, por ejemplo, ese UDT. Ese UDT lo que me va a decir es a mí básicamente cuál es el intervalo de tiempo en el que la perturbación se está aplicando en el átomo, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, los ópticos cuánticos utilizan pulsos de diferentes formas, pulsos gaussianos. Puede tener muchas formas. Lo que pasa es que este problema, en la medida que usted lo hace más robusto, la modulación de UDT es más robusta, pero no es más complicado.
Esto sería U de t. U de t va a ser igual a 1 entre, por ejemplo, este punto de acá, que sería t sub 0. Coloquemos acá t sub 0, por ejemplo, igual a 0. Y entre t igual a t mayúscula. Este tipo de pulsos en óptica cuántica se conocen como pulsos T, ¿cierto? Específicamente dependiendo del periodo del pulso. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, un pi pulse, ¿cierto? 2 pi pulse. Y eso hace cosas específicas sobre los estados. Invierte la población, cambia, por ejemplo, el estado de 1 a I2 cuando es un átomo de 2 niveles, etc. ¿Cierto? Entonces, básicamente que esta es la función U de t que aparece en la perturbación, ¿cierto? Dicho esto, entonces, ¿cómo me va a quedar a mí la solución a esta expresión que yo tengo acá? Bueno, muy sencillo. Esto va a ser muy sencillo. Divido por I sobre H barra e integro. ¿Cierto? Then C sub K of T gives. Entonces me queda que C sub K de T no es otra cosa que 1 sobre IH barra por la integral entre el intervalo que ahora la perturbación entre T igual a 0 y T igual a T mayúscula, ¿cierto? De entonces E a la menos I omega sub 1K de T por E a la menos I omega de T. Como U de T es igual a 1, entonces esto simplemente queda acá el bracket entre K y 1 de la perturbación, la parte independiente del tiempo, por diferencial de T, ¿cierto? ¿Cómo escribo esta vuelta acá? Entonces esto lo voy a escribir, en vez de escribir omega sub 1K, voy a escribir menos omega sub K1, ¿cierto? Entonces, porque realmente la transición es de 1 a K, no de K1, ¿cierto? O sea que esto queda como 1 sobre IH barra por la integral de 0 a T mayúscula de E a la menos I omega menos, esto sería K omega menos omega K1 por T, ¿cierto? Por el bracket entre K y 1 de la parte de la perturbación independiente del tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo integro acá, esto me va a quedar, bueno, definamos una cosa. Esa diferencia entre la frecuencia de la luz y la frecuencia de resonancia del átomo, esta diferencia de acá, la voy a llamar delta omega. Y esto en óptica cuántica se va a conocer como detuning. Listo. Entonces, delta omega igual a omega menos la frecuencia de resonancia del átomo. Entonces, esto lo conocemos como detuning. Es como una dessintonización. Cuando la transición es resonante, hay una sintonización. Cuando se pierde resonancia, hay una desintonización, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, así, esto de coeficiente que nosotros teníamos acá, C sub K de T, cuando nosotros hacemos esta integral de acá, ¿cómo nos queda esto? Entonces, esta integral ahí, si eso es delta omega, eso queda, esto quedaría como, a ver, sigamos esto de nuevo. De 0 a T por E a la menos I delta omega por T por K entonces, y esto nos va a quedar como 1 sobre IH barra, ¿cierto? Acá, entonces quedaría esto E a la menos I delta omega evaluado en T mayúscula menos 1 porque es evaluado en 0, ¿cierto? Y acá, entonces esto quedaría dividido por menos I omega. Menos I delta omega y esto por la perturbación o el valor esperado de la perturbación independiente del tiempo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá me queda esto como
1 sobre H barra que multiplica a a ver, a la menos I delta omega T medios menos a la I delta omega T mayúscula medios dividido delta omega acá por a la menos, ¿cierto? Entonces acá sería un menos y esto sería menos I delta omega T medios que multiplica al bracket entre K y 1 de la perturbación, de la parte de la perturbación independiente del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda acá esto? Yo puedo sacar un signo menos acá, multiplico acá por I, arriba y abajo, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar acá como menos I sobre H barra, que multiplica a E a la I delta omega T medios, menos E a la menos I delta omega T medios, sobre 2I, ¿cierto? Acá por 1 sobre delta omega medios, ¿cierto? Pero usted multiplicó y dividió por 2 y no, voy a tener un 2 arriba. Véalo acá abajo. ¿Se pilla? Pero en la expresión de arriba, bueno, ya lo puso, bueno, ok. Entonces, sí, acá, o sea, E a la menos I delta omega T medios, y usted premultiplica todo acá, le queda lo mismo que acá arriba, ¿cierto? Acá me falta ese factor, pero lo voy a colocar de último. Entonces acá quedaría como E a la menos I delta omega T medios, pero esto simplemente es una fase, y este coeficiente no representa un observable. ¿Qué es lo que representa el observable? El observable lo viene a representar el observable lo vienes a representar la probabilidad de transición, que es ese coeficiente al cuadrado, ¿cierto? Entonces, hence, P sub K of T, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad cuando la perturbación dura T segundos, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces quedaría P sub K de T. Esto va a ser igual a la magnitud al cuadrado de C sub K evaluado en T mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Y esto como me queda acá. Entonces, esto es una magnitud, o sea que eso se va. Esto me quedaría, esa exponencial de allá también se va. Esto me quedaría como 1 sobre H barra al cuadrado por el seno al cuadrado de delta omega medios sobre delta omega medios al cuadrado, o sea, la función sin al cuadrado por la magnitud de la perturbación al cuadrado, ¿cierto? Del valor esperado de la perturbación. En la tarde, por favor, estén pendientes, quiero que estén pendientes a la aparición de un término así, pero a partir de una función de Green, o sea, una teoría de campo, un propagador, ¿cierto? Entonces, y nosotros vamos a poder demostrar que con la función de Green que demostramos el viernes pasado, podemos generalizar esta regla que voy a obtener acá, ¿cierto? Entonces, acá, como dijimos, d delta W, que es la diferencia entre la frecuencia de la luz y la frecuencia de resonancia del átomo, es el D-tuning. Hay dos casos particulares de interés que uno estudia en óptica cuántica, ¿cierto? Que yo diría que a ustedes les va a tocar como o estudiarlos para el parcial o ver si un video que les voy a grabar, alguna de las dos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, vamos a hacer esto. Dibujemos este chisme acá en rojo.
tenemos este nivel K al cual podemos hacer transición desde este nivel 1, ¿cierto? Resulta que acá nosotros vamos a tener perfectamente bien definida una frecuencia de resonancia para el átomo. Entonces H barra K1, ¿cierto? Y yo voy a tener un electrón acá que quiere hacer transición al nivel K. Resulta que el pulso de luz que yo estoy aplicando, segundo. Yo aplico un pulso de luz con una frecuencia omega que no es exactamente igual a la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Está la diferencia entre, o sea, ese detuning que yo tengo ahí, que es la diferencia entre omega y la frecuencia de resonancia, en este caso, ese delta es realmente menor que cero. No por mucho, pero es menor que cero. Entonces ese delta es esta diferencia acá, donde yo voy a definir esta diferencia acá como la diferencia entre la frecuencia de resonancia y esta frecuencia de luz acá, ¿cierto? Entonces esto en la literatura ustedes lo van a conocer como red detuning, donde la frecuencia de resonancia es levemente, la frecuencia de la luz es levemente inferior a la frecuencia de resonancia del átomo. Y está el otro caso que se llama blue detuning, donde la frecuencia de resonancia es levemente superior a la frecuencia de la luz, es levemente superior a la frecuencia de resonancia del átomo, como vamos a ver acá. Este es el ket de 1, ¿cierto? Entonces, si acá tenemos una frecuencia de resonancia, una energía de resonancia muy bien definida, esto es H barra omega sub K1, ¿cierto? Y acá la frecuencia de resonancia, perdón, la frecuencia de la luz va a ser un poquito mayor, de forma tal que va a haber también un detuning diferente de cero. Cuando hay resonancia, el detuning es cero, como ustedes pueden ver, pero acá también hay un detuning por fuera de resonancia delta. ¿Cierto? Lo que pasa es que este delta en este caso de acá es mayor que cero y esta sería H barra omega, ¿cierto? Esos son los dos casos de interés en la óptica cuántica, ¿cierto? Ahora, si nosotros vemos la probabilidad de transición, vemos que esa probabilidad de transición tiene un término que es una sin al cuadrado. Este término de acá. ¿Sí o no? Vamos a mirar a ver qué pasa cuando yo aplico la perturbación por un tiempo infinitamente largo, ¿cierto? Y con esto ya termino. Si yo aplico la perturbación por un tiempo infinitamente largo, va a pasar algo. Entonces, grafiquemos acá, por ejemplo, sin al cuadrado de delta omega medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Va a pasar como algo así, ¿cierto? Por este lado. Y por este otro lado, va a pasar como algo así. Esta es una sin al cuadrado, ¿cierto? Donde este punto acá es esencialmente menos 2pi sobre t, donde se hace cero la sin, y este punto acá va a ser 2pi sobre t. Si t se hace infinito, menos 2pi sobre t y 2pi sobre t se comienza a volver cercano a cero, ¿cierto? Para t infinito. Profe, Pero esto va a tener, ¿cómo? pero a nosotros nos faltó como
pues que en el argumento lo que duraba el pulso. ¿Cómo? A nosotros en el argumento de esa función no nos faltaba lo que Ah, sí, duraba el tiempo, el tau, ¿cierto? ajá. Sí, Kevin, muchas gracias, tienes razón. Y por acá, que no, por acá está bien. Bueno, listo, muy bien. O sea que acá nos queda esto t sobre 2. Ahora, de acá nosotros podemos ver claramente este límite. El límite, cuando t tiende a infinito, de 1 sobre 2 pi t por sinc al cuadrado de delta omega t sobre 2. Este límite es simplemente un delta, ¿cierto? Voy a hacer acá un delta de delta omega, ¿cierto? Muy bien. Si yo aplico este límite, entonces, a esta probabilidad de transición de acá, entonces así la probabilidad de transición, así, then, the transition probability reads, the transition probability reads, ¿cómo quedaría esto? Entonces el sinc quedaría simplemente delta de delta omega por 2 pi t, ¿cierto? O sea que esto quedaría acá como p sub k dt, esto va a ser igual a 2 pi sobre h barra al cuadrado, ¿cierto? Y esto sería acá, esta parte quedaría como la magnitud del bracket entre los estados sobre los cuales voy a transitar de la parte independiente del tiempo de la perturbación por el delta de delta omega, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en este caso es cuando el tiempo es muy prolongado. Nosotros vamos a ver la generalización en la tarde para esta expresión de acá. Listo. Entonces, esta parte de acá es básicamente el coupling strength. Que acá me va a salir, por ejemplo, la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí o no? Esta parte de acá es lo que nosotros conocemos como density of states, que es de lo que vamos a hablar en la tarde, ¿cierto? Y todo esto, entonces yo lo puedo expresar de esta forma. Bueno, me faltó acá la T. Me faltó acá la T. Entonces la T va por acá. La probabilidad de transición la puedo expresar como un transition rate, que es gamma sub K1, la tasa de transición entre el estado K y el estado 1 y el estado K, por T, ¿cierto? Por el tiempo que tarda la transición. Donde esta probabilidad de transición entonces de acá, perdón, este transition rate, porque esto sería probabilidad por unidad de tiempo, por eso se llama rate. Esto se expresa típicamente como 2pi sobre h barra cuadrado, ¿cierto? Por la magnitud del bracket entre los estados sobre los cuales voy a transitar de la parte independiente del tiempo de la transición al cuadrado, acá por un delta. Pero ¿quién es este delta de omega? Delta de omega es omega menos omega m, K1, perdón. O sea que esto es como omega menos omega K más omega 1, ¿cierto? O sea, aquí acá va a quedar un delta de omega menos omega K menos omega 1. Esta expresión que yo acabo de escribir acá, esta se llama la regla de oro de Fermi. Esto de acá se llama Fermi Golden Rule. Y es una regla que me permite conocer cuál es la transición, esto da en 1 sobre segundos, cuál es la tasa de transición entre dos estados de un sistema físico cuando aplico una perturbación HI.
Ahora ustedes dirán, esta regla de transición de Fermi solo es válida para casos resonantes, porque cuando omega no es igual a la diferencia entre omega k y omega 1, entonces no hay una transición, ¿cierto? Entonces solo hay un firing, solo hay una transición para resonancia. Pero lo que pasa es que cuando el tiempo, ojo, cuando el tiempo de exposición a la perturbación del sistema físico se hace menor, o sea, ya no es infinito, entonces ya va a haber una ventana acá en este eje, digamos, este eje, bueno, este eje de acá, delta omega, ¿cierto? Entonces, donde delta omega no tiene que ser exactamente igual a cero, ¿cierto? Puede ser diferente de cero para que haya una probabilidad finita de transición, ¿cierto? Y eso típicamente se da cuando yo acoplo mi sistema físico con un reservorio. O sea, cuando estoy hablando de sistemas cuánticos abiertos. Entonces, el sistema cuántico abierto hace un broadening. Sí. El sistema cuántico abierto hace un broadening sobre este delta. Ensancha este delta de acá. Y este ensanchamiento de este delta queda como una tasa que voy a llamar gamma minúscula, que es la tasa a la cual decae información del sistema físico. El sistema físico pierde información de manera irreversible. Hay un decaimiento irreversible. Pero estos ya son sistemas cuánticos abiertos. Entonces, se los dejo hasta la regla de oro de Fermi, que es, diría yo, algo que es inevitable en un curso de mecánica cuántica. Entonces, hasta aquí les dejo la parte de teoría perturbativa para que ustedes hagan también el parcial. Les voy a grabar un video sobre las oscilaciones de Rabi. Y entonces en la tarde y el lunes quedamos con el ejercicio en la tarde de la densidad de estados a partir de la función de Green y una generalización para la regla de oro de Fermi, ¿cierto? Por eso tenía que terminar esto. Y el lunes entonces quedamos el modelo mecánico cuántico, la radiación materia, o sea, campo electromagnético cuantizado y átomo cuantizado, ¿cierto? En un esquema de sistema cuántico abierto. Esto típicamente no se ve en pregrado, pero pues ahí yo les doy esa clasecita, como habíamos quedado estos ejercicios que vamos a hacer, 3, el de hoy, el de lunes y el del miércoles y el viernes, entre el miércoles y el viernes es un solo ejercicio. Yo quiero garantizarme que ustedes lo sepan hacer. Entonces me escriben los ejercicios que nosotros hagamos en clase y los adjuntan al parcial, por favor. Listo. Entonces, eso es todo. Bueno, jovencitos, muchas gracias por la espera, por la paciencia. Muy agradecido. Teníamos que terminar esta parte, era importante, tanto para mí como profesor, como para ustedes también. Entonces, y nos vemos en la tarde, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, hablamos.